Siempre se conecta la gente. El gato volador. Y de Alberto Rodríguez, buenas tardes. Me conecté para la gente que está en España, que ahora está por allá, por Europa. Nelson William, placeres Lora, saludos mi hermano. Buenas noches por ahí, buenas tardes. ¿Qué tal Ramón Dubois? Saludos maestro, buenas noches desde Italia la gente, por eso me conecté, por la gente de Italia y la gente de otras latitudes. Porque acá son las 2 y pico de la tarde y para allá son tardísimos. Buenas tardes, hermanos, desde Tampa. Saludos, amigos, desde Cape Coral. Buenas tardes, saludos. Ichi Pacheco. Ichi siempre está ahí. Ichi, ¿viste la verdadera historia del líder de la revolución cubana allá? Cómo le destruyó la vida a las propias gente que se la salvaron. Hay que darle ahí. He aprendido con usted lo que nunca me enseñaron en la escuela cubana. Placer, reencuentro. Voy a hablar con la gente, hoy no voy a hablar a no ser que me toque un tema específico. Me reconecté porque como es sábado, entonces iba a asar unas mazorquitas de maíz. Saludos desde Cuba, libertad. Saludos desde Luzville, seguidores patriotas, la gente de Kentucky. ¿Hay bosques en Kentucky? Debe haber buena madera por allá, ¿verdad? Conectado para aprender, exacto. Nos dominaron porque nos vencieron, nos ganaron la batalla en el intelecto presente. Bendiciones. Gamusi Papoto. Ya tienen Mailay, maestro. Gracias. Edgardo Trump. Mayelín Durán. Hola, buen hombre. Hola, Maggi. Saludos desde Argentina, hermano. Nelson William. A la gente de... Hay buenos bistecs en Argentina. Hacen buena tripita por allá. Me encanta la gente. ¿Sabe que la Argentina en el 1920 fue el país más rico tal vez del mundo? Y que los comunistas lo arruinaron con el peronismo y después con los Kirchner. Sí, como no, y mucho. Aclare que habla Carlos Calvo de usted. Aclare lo que... Desde California, buenas noches. Judith Linares, Rolando Agüero, un saludo. Diana Set. En Europa son las 11:26 ante meridiano. Gracias. Por acá son las 2 y pico de la tarde. En Europa, ¿qué cree de Perón, hermano? Era un nacionalista víctima de la época y del tiempo. Yo creo que Evita era más malo que él. Era víctima del tiempo. El mundo, después voy a explicar eso, hable de Perón mínimamente. Era un nacionalista víctima del tiempo que venía de, tú sabes, de las fuerzas militares y que Argentina estaba pasando por un problema muy difícil. Y que la forma de gobierno que adoptó desembocó en lo que años más tarde es Argentina, porque fue víctima. Acuérdate que lo que le hace más daño al pueblo argentino es la inmigración masiva de italianos que llega allí a acabar con eso. Eso fue lo que mató a los argentinos. Mientras la inmigración alemana e italiana no llegó a Argentina, allí no hubo problema. Tuvieron un respiro en los días de Menem, pero Menem no convenía, porque Menem había equiparado el peso con el dólar y era una dualidad falsa. Después vino de la Rúa fue el que puso el corralito y acabó. Pero de la Rúa es consecuencia de lo que tenía Menem ya. Es que el comunismo destruye las naciones, criatura. Y eso, la salvación de Argentina, Milei y la salvación de Argentina. Lo veo como los chicos se quieren juntar con él. La Argentina de 1900, después de 1884, era el país más rico prácticamente del mundo. ¿Cuántos miles de personas por ahí? Carlos Calvo no se confía de usted. A ver, vamos a hablar del tema de Carlos Calvo. Yo sé que es muy difícil hablar con una persona que tiene una máscara. Exacto. Marta Vázquez, un saludo. Gracias por tanta información. Y de Alberto Rodríguez. Yo entiendo a Carlos Calvo, pero la idea mía es que mi mensaje les toque las puertas. La puerta de la conciencia para que se le despierte el alma.
Entonces ellos van a empezar a buscarse entre ellos. Dice la Biblia, la oveja buena oye el sonido del pastor y lo sigue. El que es bueno va a juntarse detrás del pastor bueno. Mira ahí si es la solución de la Argentina. Entre otras, un momentico, por favor, vengo ahora. Es que hay una mosquitera en estos pantanales, en estas islas. La mosquitera más terrible del mundo está en este lugar, en esta cuchilla de Centroamérica aquí. Eso no tiene nombre lo que es esto. No puedes salir ni al patio, criatura. Tienes que darle candela a todo el patio de la cantidad de mosquitos que hay. Terrible, tenía un mosquito clavado en la punta de la frente. ¿Quién es Carlos Calvo? Fue un simple soldado de la guarnición que no tuvo acceso a nada, solo a ser guardia en punto cero. Eso sí es verdad, hermano. Buenas tardes. Voy a aclarar algo aquí, ya que toqué aquí. ¿Te acuerdas cuando yo estaba contando la historia del Moncada hoy? Que hay personas que empezaron a discutir que sí los pasaron a cuchillo, que no los pasaron a cuchillo. Eso se rumoró siempre tras bambalinas. Pero la historia, señores, la historia que no está registrada, la que no está documentada, la que no es transmitida realmente, tú no la puedes dar como real, porque mi padre estuvo allí, yo no pongo en duda que el padre de nadie estuvo allí, pero yo hablé con Gustavo, yo oí el testimonio de toda la gente que lo contó, inclusive aún Fidel Castro contando años más tarde diciendo mentiras, yo pude comprobar que el incidente de Sarria, él no mentó al religioso, pero el incidente de Sarria era más o menos como decir, ese Carlos Calvo no es ni la chancleta de usted, amigo. Gracias, X-Power. Pero la idea no es luchar contra Carlos Calvo. Es una lucha de todos los cubanos. Fidel dijo que era una batalla de ideas. Y la guerra se va a ganar en el terreno ideológico. Cada cual a su estilo, así de simple. Exacto. Ya usted lo aprecio. Muchas gracias por ese cariño. Entonces, yo digo que el pueblo de Cuba es esclavo. O somos muy tontos, o no conocemos la historia, o no nos interesa. Si la fórmula está escrita, caballero. Saludos desde Dios me lo cuide. Hidalmi González, desde La Habana, Cuba, Hidalmi. Hoy en día muchos se han virado boca arriba cuando le pisan el callo. Cada cual a su estilo. Es así, es así. Saludos desde Varadero, maestro. La gente de la península de Icaco. Gracias por estar ahí. Usted es el único amigo, lo sigo desde Cuba. Gracias. Varadero no es en Matanza. ¿Dónde está Varadero? Matanza, ¿no? ¿La península de Icaco no está Varadero? ¿O es aparte? Bendiciones para todos. Le escribo desde España, mi tierra hermosa. ¿De qué parte de España? ¿De qué autonomía española? País Vasco, Cataluña. Le escribo desde España, mi tierra hermosa. Saludos desde Viñales. Nos ven por allá de Viñales. Yo a Crespo, Viñales. Allá está el orquidiario famoso de... Yo estuve en el orquidiario aquel que estaba allá en Soroa. Sí, Varadero Matanza, exacto, mi amor. Saludos y bendiciones desde Galicia. Leonel León, gracias Leonel. Dailín Cabrera, hola profesor, saludos desde Cuba. ¿De qué parte de Cuba, Dailín? ¿Cómo están? Bien, 80 personas conectadas. Comunidad andaluza. Ah, los andaluces son de los flamencos, ¿verdad? Ven acá, Lorca era andaluz. Tú leíste Niño Yuntero, el poema que decía la muerte de Antoñito Alcalborio, ¿lo leíste? Cómo mataron a Lorca. Lorca era comunista. Santa Marta Varadero, exacto. La Biblia dice que cada uno tiene su don y usted tiene el suyo, hermano. Gracias, Ediberto Pérez González, Ariel Mendoza. El día que usted me llame me pondré. Eso es un proceso, Arielito. Tranquilo, hold a moment. Como dicen los ingleses, wait a moment.
Tengo la fe y la esperanza que llegue algún día acá en esta tierra. Marta García, Exdrix, X, bueno, lo que va quedando de Varadero, lo han destruido todo. Sí, señor. ¿Tú sabes lo que es un varadero? Varadero, antes que fuera playa, varadero es donde los varan los barcos para repararlo. Eso se llama varadero. Eso es un varadero. Tú te imaginas, ustedes se han puesto a pensar. Saludos desde Kentucky, Pupi Pupi, Machado el Niño Yuntero, que de Serrac lo musicalizó. Antoñito Alcalborio se llamaba. A los andalunos desde Toronto, Canadá, Ana. Dailín Cabrera. Es que la gente, para esconderse, escriben unos nombres tan raros en ocasiones que uno no lo puede entender. Hecatombe total. Dailín Cabrera, Rubén, si puede un día hace una directa, no leo muy bien. Si la gente pudiera simplificar un nombre, Pedro Pérez, Agapito García, Cirilo López, es más fácil. Una vez más el coronel ataca a Yelis Torres. ¿Quién es Yelis Torres? No conozco a Yelis Torres. ¿Cuál es Yelis? Aquella que el policía de Humberto López se fue con ella. Ella es esa Yelis, la que fue a la base, la fiscal que estuvo presa 10 meses. Esa Yelis, 86 personas conectadas. Una vez más, saludos. Yes, José M. Saludos desde Atlanta, Georgia. En Atlanta no es donde está la central Langley de la CIA. Por ahí no, es ahí en Virginia, no en Virginia. Sí, esa misma. Usted merece estar acá conmigo en mi familia. Earth Power. Muchas gracias por ese amor, Norberto Rodríguez. Sí, esa misma. ¿Y qué pasó ahora? ¿Qué dice el coronel? ¿Qué tiene el coronel? Tiene el sistema hormonal alterado. Magnífico programa. Libertad, libertad, te quiero. Un rey, 2 corazoncitos y 2 pulgarcitos. Gracias. Desde Houston, Texas. Y de Alberto Rodríguez, siempre tendrá mi like. Muchas gracias, señor Power, señor Poder. Capucha nos enseña historia de la Real y la Buena. Mirta Peñalverde. ¿Dónde nos ves, Mirta? Desde Houston, Texas. Saludos, maestro. Desde Miami, de la capital del exilio cubano, donde está lo peor, donde Serrano va a buscar pacotilla. Un saludo a la gente de Miami. Y también lo apoyaremos por la causa Mahamusi Popoto. Popoto en italiano no es papa. Saludos desde Las Vegas, Nevada, la ciudad del pecado. ¿Tú sabías cómo se fundó Las Vegas? Las Vegas. Las Vegas se funda para entretener a las personas que estaban sacando oro. En pleno desierto, Las Vegas es Arizona. Reno, Nevada, es la capital. Sí. Jamás se quita la capucha, amigo. Libertad y saludo. No me la puedo quitar porque yo no sé quién está ahí. Gracias, Manvip. Gracias por su directa. Piense siempre en su vida y en la de sus hijos. Por eso me la puse. Porque entonces yo conozco cómo son los falsos cubanos. Yo conozco la historia de Cuba. Y conozco, bendiciones, Jorge González. Gracias por estar ahí. Gracias por ese cariño. Yo conozco y yo sé cómo es el cubano de todos los tiempos. La capucha sabe, los comunistas no saben nada de eso. Ediberto González, estás claro. Tú no ves como un policía, uno ahí me dice, no, en el lugar de Honduras donde usted vive no hay sinsonte. Eso es un pájaro de los Estados Unidos. Yo creía que el sinsonte era del Caribe, de la zona del Caribe. Es que ya son ornitólogos. Los comunistas son ornitólogos. Y si ven un gusano aquí atrás, son entomólogos. Y si ven un caracol, son malacólogos. Y si tú le preguntas en qué orden están los insectos, no saben. Los comunistas no saben nada. Dile a los comunistas que los insectos están en 4 órdenes. Dípteros, diptópteros, coleópteros y hominópteros. Antes no sabe nada. Vendamos máscaras para potenciar la idea de recuperar la patria para todos. Lo del dinero, eso del dinero por ahora no es posible. El dinero va a ir a una cuenta común. Basta aquí ya de guerrilla. Guerrilla no. No hacemos nada con un encapuchado con dinero, a mí no me hace falta plata. Ni la quiero tampoco, ni estoy aquí buscando dinero, lo necesario para vivir. Yo con un huevito que me voy a salir con un platanito tengo super light. Basta ya con preguntando al capo de la máscara, consíguete una vida. Pete Garrido, el gran Pete, el hombre. Pete, tú fuiste marinero, fuiste marín. Saludos desde las carreteras. Óigame, voy por esa carretera. Esa es la canción de Roberto Carlos, muy buena gente, 103 personas conectadas.
Lo del dinero es cuando el exilio político se reúne y haya una cuenta política para el exilio, no para la capucha. La capucha no necesita reales. Eso es para los comunistas que viven pidiendo pesetas con las higueras. Yo con lo que tengo me da para vivir hasta que yo me muera. Muy bueno, hermano, muy bien. Rubén Lima, hermano, le pedí si puede hablar sobre el caso de secuestro del avión de Betancourt en el año, no vi qué año, 103. Hermano, hola compatriota Mimir, muy bien. El dinero debe ir, yo después con calma voy a ir tocando todos los temas. Compatriota, buenas tardes. Oswald del Pino. Oswald, tú sabes que Oswald fue uno de los implicados en la muerte de Kennedy. Era un comunista que fue a Cuba y se vio implicado en los días de la muerte de Kennedy. Y querían inculpar a Castro con esas cosas y formó allá un revuelo enorme. Es usted tan natural y honesto que Dios lo ayudará siempre. Marines, sigue paisa con su batalla. Pete Garrido. ¿En qué año se fundaron los Marines, Pete? En el 48, ¿no? ¿La infantería marina fue en el 48 o no? Fue antes. El dinero, teniendo Ediberto Pérez González, teniendo con qué cubrirnos. Exacto, somos más que vencedores. Pablo dijo, con lo poco y con lo mucho sé vivir. Oswald fue chivo expiatorio, exacto, Ichi Pacheco. El dinero va a ir cuando Carlos Calvo y Otaola y todos se reúnan y busquen un consenso para una cuenta al exilio político, para que todos los buenos cubanos manden para allí. 1776, 1775, Pete Garrido, antes de la Constitución, no conocía, pero bueno, hablé de contrabando y drogas de Fidel y Pablo Escobar. Y yo ese tema de la droga entre Fidel y Pablo Escobar, eso es mira, yo soy una persona que analiza los hechos históricos dentro de la historia. Yo no me dejo llevar por rumores. ¿Tú no viste el análisis que yo hice hoy? ¿Tú no viste el análisis que yo hice del Moncada? No hay ninguna versión más cerca de eso. Y eso lo hice yo armando el muñeco a lo largo de 30, 40 años, oyendo, entrevistando. Tú no sabes cuántas horas me pasé yo con Fidel Labrador allá en Pijirigua y cuántas horas me pasé con Gustavo sentado mientras él tenía la Comisión Cubana de Derechos Humanos, porque en su casa había una agencia de prensa libre. Hable de la idea de Ariel, tenemos que comenzar por algo. Sinsonte Mogvivir de Estados Unidos habita en casi todos los Estados Unidos. Víctor Pérez. El otro día, otro me dice, no, porque el guacamayo, Colombia guacamayo, un comunista ahí, el nombre, el guacamayo cubano, que era uno de los más coloridos, vienen de una familia del sur de la Amazonia que se llaman las Amazonas, así mismo se llaman. El guacamayo cubano que desaparece a finales del siglo XIX se llamaba Ara cubensis rara, porque la cotorra cubana normal se llama Amazonas leucacéfala o algo, si no me acuerdo, hace muchos años. Tú le preguntas a un comunista, ¿cómo se llama el cocodrilo de Cuba, que es endémico de Cuba? Y ellos no saben, los comunistas no saben nada. Los comunistas no saben rebuznar, chivatear, aguantar tarro y destruir vidas, que más saben hacer los comunistas. ¿Tú has visto alguna ciudad gobernada por el comunismo que tenga progreso? ¿Tú no viste el contraste entre las dos Alemanias, que después de 30 años habían dos pastas en una y 100 y pico en la otra? ¿Tú no viste el motor ese, el STZ ese que el cubano coge frente a los motores alemanes, BMW y todas esas cosas? El comunismo es un sistema cimentado en la mentira. Saludos desde Guanabacoa, Cuba, la villa de Guanabacoa. Allí vivía Pepe Antonio cuando la matanza aquella de la invasión de los ingleses. Era alcalde mayor, dice la historia, de la villa de Guanabacoa. Había buen manantial en los días de la conquista. Tú sabes que ahí, cerca entre Guanabacoa y el basurero de Cayo Cruz, vivía un cacique autóctono de ahí, de la región de La Habana, que tenía su radio de acción de ahí hasta la zona ya del puerto Batamaró. Se llamaba Aguanex. Y su esposa se llamaba Guarina, no, Guarina la mujer de Guamá, se llamaba, después te digo después. Su canal está, no sé qué cosa. Saludos desde Centro Habana. ¿De qué parte de Centro Habana? ¿De qué lado de Centro Habana? Por favor, San Rafael y Galeano.
de las Cuaín. ¿De qué lado, maestro? Solo Martí logró unir al exilio. Pero si está la fórmula para unir el exilio, ¿por dónde pasan? No sale ni la hierba. Así mismo, aún quedan descendientes de indios en Guanabacoa. No. Ichi, a 30 años de la conquista, la última rebelión de indios cubanos documentada por Bernal de Castillo, que fue uno de los cronistas de la conquista, Bernal de Castillo, el padre de las casas, y también Garcilaso de la Vega, el mitad español, mitad inca, que fue hijo de una princesa inca con un conquistador español. Él hizo, una crónica de la conquista. La rebelión de Guamá fue para el año 1530 y pico, fue la última de todas. A 30 años de la conquista se había extinguido la población nativa cubana. Tanto los guanajatabeyes como los siboneyes y taínos del sur de la Ciénaga de Zapata, que habitaban juntos, y el resto de los taínos y siboneyes de la zona de Ciego hasta Sierra de Cubita, y de ahí hasta toda la parte de Baracoa y Bane, que es la capital de la arqueología cubana, se extinguieron a 30 años de la conquista. ¿Por qué? Porque las madres cogían a los inditos en los ríos y los ahogaban para que no sufrieran los horrores de la esclavitud. Y los padres se ahorcaban por cientos en las aldeas, los bateyes. Ahí está documentado por Bernal del Castillo, que lo dice, en los días de Pánfilo de Narváez y de la matanza famosa allá de Caonao, en Camagüey. Donde hubo la matanza de Caonao por cerca de Camagüey, se fundó la villa del Puerto del Príncipe. Fenotípicamente tienen rasgos, cambios. Primero debe haber unión. No mejor ciudad de los Estados Unidos, pero pronto será Cuba, tenemos todo. Entonces, a 30 años de la conquista por la viruela, se extingue la población cubana, más los maltratos. La esclavitud africana llega a Cuba recomendada por el padre Las Casas, que iba siempre a la corte a mediar por los indios, porque eran muy débiles. Entonces él recomendó frente a las cortes de españolas que se introdujeran esclavos africanos, porque eran más fuertes, porque desde el siglo XII ya los comerciantes árabes en su factoría, que estaban entre Mozambique, Zanzíbar, ahí en esa zona, e Isla Sal, comerciaban con esclavos rumbo a todo el norte del África. Muchos de esos esclavos llevaron al Imperio Romano en los días del Coliseo Romano, porque hay un error enorme con el tema del Coliseo y los esclavos que morían en los circos y estas cosas. Y a mí me gusta estos temas para aclarar. Una de las grandes mentiras de la iglesia es que los cristianos murieron sacrificados en el circo. Es una de las mentiras más grandes que hay en este mundo. Yo leí un historiador español muy bueno, no me acuerdo el nombre ahora, lo leí hace muchos años. Los esclavos, en los días en que el cristianismo, según la historia, se expandía, no pudieron morir los cristianos en el circo, porque el circo romano, el Coliseo, donde murieron los gladiadores famosos de la película Gladiador y la serie famosa Espartaco, fue construido por la dinastía de los Flavios, Vespasiano, Tito Flavio y Tito Flavio Domiciano. Aquellos que fueron a la guerra judía cuando la rebelión en la fortaleza de Masada. Allá cuando Josefo hace el famoso sorteo para dejar con vida a su amigo, y él, que se rinde en los días de la rebelión de Judea, porque querían los romanos poner en el templo de Jerusalén una estatua de Júpiter olímpico para que la adoraran, y eso desencadenó la revuelta. Y vino después la destrucción de Jerusalén, donde murieron más de 100.000 judíos crucificados, donde se arrasa con el templo, aquel templo que había comenzado el profeta Ageo, en los días del profeta Ageo, cuando vino Esdras en la segunda inmigración en la restauración, del templo que habló el profeta Habacuc y también Sofonía y Malaquía, y después se terminó en los días del profeta Ageo.
que fueron 4, hubo hubo un vacío donde Dios no se comunicó con el pueblo de Israel, que iba desde el día del profeta Ageo hasta que apareció Juan en el desierto. Ahí hubo un vacío de 400 años. Ese templo que Herodes lo engalanó, que trajo mármol de Egipto para ganarse el favor del pueblo judío, porque él no era judío, él era asmoneo, de una tierra que está ahí en el desierto del Negev, cerca de Jordania, por Petra, por ahí donde estaban los nabateos, si mal no recuerdo. Él viene de una descendencia muchas gracias, y Leonard, gracias por tu contribución. Él nace de unos personajes que hay ahí que fueron parte de la rebelión aquella de los macabeos, cuando se viraron contra el poder del imperio seleucida. Porque cuando Alejandro muere en Babilonia, sin descendiente, están al lado de él los 4 generales que lo acompañan en la conquista, que salieron con él de Macedonia en el 332, que fueron Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo, y que a la muerte de Alejandro sin descendiente se dividieron el vasto imperio. Y Ptolomeo va a Egipto, por eso Cleopatra sabía griego, porque eran los reyes griegos que descienden de Ptolomeo. Pero en el imperio seleucida, donde estaba Seleuco el Grande, o Seleuco Epífanes, Eupator, es la zona de Siria, Palestina de ahí. Y de ahí se comenzó a poner un yugo sobre Judea, por eso aparecen los macabeos. Y los macabeos, de ahí, de esa gente, viene Herodes, que era un guerrillero que no tenía nada que ver con esa gente. Y era un tirano. Y él es el que arregla ese templo que queman luego los romanos. Y con el dinero de ese templo, en el antiguo terreno que perteneció a un lago que había en Roma, que era de Nerón, que venía de la dinastía de los Julios, de acá de Julio César, Agripina, Claudio, Calígula, toda esta gente, se echan los cimientos para construir el Coliseo. Entonces la historia que cuenta la iglesia de que los cristianos murieron sacrificados en el circo romano es mentira, porque no había circo en los días de Nerón. Nerón muere en el 66 o 65, si mal no recuerdo, huyendo por allá lo mata la guardia pretoriana. Y este mundo está lleno de mentiras. Son instituciones creadas para someter al hombre. Así es el comunismo, lleno de mentiras. Buenas tardes, maestro, un gusto escucharte, saludos. El Coliseo Romano, exactamente. Mariposita, ¿de dónde? No sé de dónde es la mariposa. Ojalá que sea de primavera. Que no sea la mariposa traicionera de Arjona. Mariposa traicionera. Perspicacia, exacto. Heriberto Pérez. Es una liga de Eri con Berto, 2 nombres juntos. 124 personas conectadas. Nada, que yo le estaba diciendo hoy, maestro, usted es un erudito, usted es el José Martí del siglo XX, usted va a unir a todo el exilio, esa es la esperanza. Pero unirla no para machucarla, ni tampoco para gobernarla, porque de Mariposita de Añil, es una cancioncita así. Cuando yo dije hoy, no, la guerra de los Balcanes, ahorita sí lo veo. Cuando yo dije hoy que si yo fuera presidente, yo no quiero ser presidente. ¿Tú crees que yo voy a cargar? Yo lo que quiero es liberar a mi pueblo. Yo quiero soltar el pájaro para que aprenda y sienta el maravilloso milagro del vuelo en libertad. Ese es mi sueño. Pero yo no quiero volar junto a esa manada de pájaros. Déjame en mi nido. Para eso tenemos a Eliezer, que quiere ser comandante. Yo no quiero eso para mí. ¿Tú crees que yo me voy a echar arriba la responsabilidad de 11 millones de personas para que digan que no tienen comida por mí, cuando se pasan toda la noche rompiendo catre, haciendo hijos? ¿Tú crees que cuando haya un problema en la estructura y la economía quiebre, todo el mundo me tumbe a mí? No. Déjale hacer que le caigan a huevazos y a pedradas. Yo no quiero eso. Yo no soy como Fidel Castro, que él tenía que ser un muñequito centro. Mi espíritu es ajeno a todo eso. Y yo dije que quería gobernar si yo hubiese sido gobernante, pero yo no quiero eso. Los que saben escuchar entendimos, sabemos que no tienes esa ambición. ¿Para qué, mijo? Ay, pero si la gente, en la ecuación de la vida de la gente, abuelita Caridad decía, ay, hijo, venga, siéntese aquí, negrito, que lo voy a leer para que nunca más en la vida viva engañado. Dice que un hombre
destruyó sus graneros y construyó graneros nuevos y empezó a hacer dinero. Y dijo, muchas gracias por la contribución que pusieron ahora y no vi. Dijo, alma mía, come y bebe, que tienes fruto para muchos días con los graneros nuevos que creó y los planes que hizo. Venga, negrito, para que vea. Gracias, José Placetas Pérez. Gracias por tu contribución. Y dijo que esa noche el Señor vino, le tocó la puerta y le dijo, necio, ¿para qué tú quieres eso si esta noche vienen a pedir tu alma? Entonces, ¿para qué yo quiero? La gente tiene 90 años y sigue haciendo planes. Calcule que biológicamente el corazón está diseñado para vivir 70 años. Lo que viva de ahí para allá es un regalo de la misericordia divina. Yo no quiero, a buen entendedor, Ediberto María García, iluminado. Quisiera que eso que usted dice sea mañana, porque la desesperación es mucha, se nos va la vida en esto. El concurso de todos los cubanos. Maestro, el que tenga oídos que oiga, mariposa de añil, bendiciones por pensar así. ¿Para qué si como quiera nos vamos a morir? Mira, tú te pones a mirar los faraones de todas las dinastías, desde la 23 dinastía en el reino antiguo hasta las más nuevas. Vamos a buscar a Tutankamón, el hombre que Carter en el 20 y pico descubrió la tumba allá. John Carter, el que descubrió el tesoro de Tutankamón. Esa gente tú no los podías mirar ni al rostro, tenías que mirar a su pecho, a su cuello, aquí a la glotis, porque esto se llama glotis. Esto, comunista, esto se llama glotis, ¿ok? Y glotis no, glotis la de adentro. ¿Esto cómo se llama? No me acuerdo, ya no me acuerdo de eso. La tráquea, no, la mesotráquea, yo no me acuerdo. Glotis la de adentro, la que está en la campanilla. ¿Verdad que sí? Estoy loco. Y acumularon riquezas enormes. Hombres que en la vida tú no lo podías ni mirar, y ellos nunca imaginaron que todo ese oro se lo iba a coger un bastardo y que iban a terminar exhibido como una pieza de museo. Dime tú, guerrero. La voluntad de Dios es que mientras más Ariel Matos, de Retractor Surán, ¿por qué tú crees que yo ando con esta capucha? Porque nada más que ellos tengan la seguridad, empiezan a inventar historias. Yo los conozco, mira. La rosa cubana. La rosa cubana. Mientras más seguidores y apoyo usted, mañana es domingo de Ramos, comienza la Semana Santa, recemos mucho por nuestra Cuba, por la salud y por la paz. Libertad. Tú sabes que en España hacen para los días de Semana Santa y domingo de Ramos, de La Palma, Canaria, hacen muchas cositas religiosas. ¿Tú sabías? Lo hacen. 142, saludos desde México, Aguascalientes. Marcos Gómez, ¿tú eres mexicano, Marco? Por favor, házmelo saber. Para hablarte del subcomandante Margo, el de la selva Laucaona, el hombre de allá, el que hablaba por los 23 comandantes de allá de la zona de Campeche. Aquí en USA también. Aquí en USA también lo de estos religiosas. Puede usted venir a España. Soy de Cuba, hermano. Santa Clara. Santa Clara. ¿De qué parte de Santa Clara? De donde está la torre de televisión allá. Todavía está la torre de televisión allá en la loma de Santa Clara. Que por cierto es la única loma que hay en Santa Clara. Por ahí estaba. Puede usted venir a España. Soy de Cuba, hermano. Santa Clara. Guano Bendito se llama. Exacto, Guano Bendito, yo sé. 144. Nunca des tu cara hasta que estime conveniente. Rubén Lima. Yo tengo 61 años, biológicamente me queda algo por vivir, hermano. Sí, lo que nos queda de vida solamente lo sabe el eterno creador. Yo lo que digo es la loma del Capiro, exactamente, así se llama. Puedes viajar un rojito. Por culpa de mi mujer no hace nada. Por tu culpa mi mujer no hace nada. Tienes que corregir ese error. Porque esa señorita tiene que hacer sus deberes. Y tú tienes que ceñirte el pantalón
Demuéstrale quién es el que manda ahí. Ah, pero en esta época mandan las mujeres y como ellas son las que mandan, pues entonces déjala que haga lo que le da la gana. El mismo centro, creo que sí están todavía las torres. Tú sabes que en los años 80 un huracán azotó esa torre y la tumbó. Yo era un niño, me acuerdo. Ahora me acuerdo de la Loma del Capiro. Robsen, Goodman, saludo, Ultramaga. Les voy a contar de dónde yo conozco a toda Cuba. Cuando yo era un muchacho trabajaba en una institución privada en Cuba. No voy a decir el nombre porque me va a rastrear. Entonces se estaban haciendo muchas construcciones en toda Cuba. Y yo era el segundo jefe de almacén. Entonces, en esa época no habían computadoras. Y esa institución en Cuba tenía 40 o 60 contenedores como los que hay en la rastra, porque de ahí venían todos los materiales para construir. Entonces, habían probado 500.000 de gente. Y un señor dijo, bueno, yo conozco un muchacho que tiene una memoria asombrosa. Ha leído la Biblia 21 veces, se sabe libros de memoria, tal vez pueda probar. Y me llevó para allá, el hombre me dijo, ¿tú crees que tú puedas, aquí donde hay 40, 50.000 piezas distintas, ¿tú crees que tú sepas aquí en cada contenedor, por cada hilera, dónde están las cosas? Digo, bueno, llévame. Solamente escríbeme dónde está tanta cosa y dame un libro acá. Y me fui. Y me hizo un resumen de contenedor por contenedor donde estaba todo. Y pasó una semana y me llevaron para allá. Y le dije, ya estoy listo. Y me dice, ¿seguro? Digo, seguro. ¿Dónde están los tornillos de anclaje? Contenedor tal. ¿Dónde están los inodoros? En el más cual. ¿Dónde están las bisagras de gabinete? En el más cual. Y cuando fueron y vieron que no fallaba nada, me dijeron, ese es el trabajo tuyo. Y me lo aprendí todo porque yo me lo sé, tengo una memoria muy grande. 152 personas. De ahí es que yo conocí a Cuba, porque viajando con los camiones y los carros de esa institución, conocí todos los municipios. Inclusive conocí la zona de Baraguay al sur, por allá por el central, en Ciego de Ávila, la zona de Venezuela, Central Venezuela está por Ciego de Ávila, donde había una colonia de gente de Jamaica que hablaba inglés, y allá aprendí mis primeras palabras en inglés. Usted no sabe bien que me siento al escuchar. Saludos desde Cuba, maestro, abajo la tiranía, de Sagdiel González. Robsen, no me canso de escucharlo. Hay que escuchar el mensaje de libertad. Hay que llevarle a las personas un mensaje de unidad. Hay que buscar un pacificador. ¿Por qué tú crees que yo no entro en conflicto con Carlos Calvo por lo que dijo? Ni tampoco entro. ¿Y por qué el Paparazzi Magazine sí me transmite a mí? Porque el Paparazzi Magazine no le interesa ver mi rostro. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Segunda de 3 Timoteo 3, 16, 17. ¿Qué decía segunda de Timoteo? A ver. 3, 16, 17. Segunda de Timoteo. Después te digo. Den su like y las clares también. Usted tiene una memoria prodigiosa. Que Dios se la bendiga. Gracias. 161. ¿Vieron los hechos del comandante en jefe como acabó con sus amigos? A los influencers no les importa su mensaje. ¿Conoce usted al señor Pepe Forte? Sí, sé quién es. El ático de Pepe Forte. Sí lo conozco, muy inteligente. Lo escucho cada vez que puedo, muy inteligente. Tengo un amigo que es amigo de Pepe Forte, que me escribe, él vive en Miami. Ya Pepe Forte había oído hablar de mí. El problema es que como yo no tengo equipo de transmisión, y no tengo cámaras para directas y no tengo nada de eso, entonces me sería muy difícil hacer unas directas desde el teléfono, ¿me entienden? Pero cuando ya yo me establezca, voy a hablar con todos ellos. Angélica Libertad, saludos. Marta Vázquez, Carlos Calvo es un envidioso que anda criticándole. Deja que me tiren piedra, que yo le tiro flores. Usted ha sido dotado de una inteligencia y memoria excelente. Salud y bendiciones, profe. Yo no puedo pagarle a Carlos Calvo ni a ninguno. Yo tengo que pagarle como el mayor, como Carlos Manuel Cepeda le pagó al mayor, porque esa es la obra de la tiranía. Déjalo que hable, ya él se convencerá. Tú vas a la Biblia, el hijo pródigo. ¿Cómo empezó el Señor? Y dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre, padre, dame la parte de la herencia que me toca, porque yo no quiero heredar hecho un viejo con los dientes en un vaso lleno de pastillas, con el intestino estreñido, cojo lleno de artrosis, los millones que tú tienes. Yo los quiero disfrutar en vida, para que yo quiero dinero de viejo.
Y el padre, que era un hombre sabio, le dijo, está bien. Ni le discutió, ni le cuestionó nada. Llamó al abogado, picó la herencia y le dijo, vaya, ahí tienes el cheque. Él lo cogió y partió y se fue. Y en su vida disoluta y disipada, cubano de Orlando, muchas gracias por tu contribución. Se perdió en el mundo del lobo. Y aulló como lobo, mató como lobo, cazó como lobo, desangró y traicionó como un lobo. Porque como tenía plata y estaba cegado por la necedad, todo el que tiene dinero, pues tiene quien se le pegue. Porque mientras haya dinero en la cuenta, siempre habrá personas para la fiesta y en la cama, mujeres contentas. Él no lo sabía, pero el padre lo sabía. Pero el padre sabía que él en la casa no iba a ser feliz. Porque a pesar de que él no luchó ni trabajó para nada, el padre le dio la posibilidad de que experimentara por él lo que no iba a aprender por la experiencia del padre. El padre sabía que nadie escarmentaba por cabeza ajena y que sabía que el tesoro más grande de la vida no era el dinero y lo dejó partir. Como mismo Dios dejó partir al hombre en el Edén. Dios hizo al hombre perfecto en el Edén. Como mismo hizo perfecto a Lucifer. Dios le dijo en el libro de Ezequiel, capítulo 28, cuando está hablando de la creación de Lucifer, le dijo, perfecto eras en todos tus caminos, hasta el día que en ti fue encontrado maldad. Y Dios hizo al hombre perfecto, pero le dio la libertad. Porque no hay nada como experimentar el fracaso uno. El hambre que pasa mi hijo no me sirve a mí. El placer mío no le sirve a mi hijo. La comida que yo me comí ayer no me sirve para hoy. Y los zapatos que ayer me estrené, no me los puedo estrenar mañana. Y el padre dejó que se fuera. Que los trompicones, los tropezones, las traiciones, las decepciones, las desilusiones de amor, la trampa, la falsedad, desde el amigo que venía a mirarle el dinero, venía a mirarle a la mujer bonita que traía, hasta disfrutar el dinero, hasta la hipócrita sonrisa que lo saludaba, solamente para quedar bien con él. Y pasó el tiempo, y el muchacho se olvidó de la casa del padre, y un muchacho sin cabeza gastó todo. Y un buen día vinieron y se llevaron el yate, y ya se acabaron las pescas al litoral, y ya no habían neveras llenas de champaña, ni nadie quería ir al Mundial de Dubái porque ya no había aviones privados. Los enganchados no querían ir en clase regular un viaje de 15 o 20 horas ya a Qatar. Y la mujer se fue porque ya no tenía Coco, Chanel, Mademoiselle, ni carteras de cuero, ni Louis Vuitton, ni había un Porsche que manejar. Era un miserable desgastado, arruinado, que había botado su salud, su dinero y lo más importante, el tiempo que es su vida, porque lo más valioso que hay en la vida es el tiempo. Toda esa cacharrera que la gente compra, esas tarjetas de crédito, esas cientos de horas dedicadas a trabajar, quitándosela al hijo, a la familia, a la mujer, al trabajo, a contemplar la naturaleza, para trabajar y pagar tarjetas de crédito y deuda y comprar cacharra, mierda en este mundo. Lo pagas no con dinero, lo pagas con tu tiempo, que es lo más valioso que tiene el ser humano en la vida. Por eso Cristo dijo, trabajáis mientras podáis, porque la noche viene en la que nadie puede obrar. Trabajen mientras el día dura. Cristo lo que quiso decir con eso es, disfruten la vida mientras tienen tiempo, porque llegará la noche de la senectud, cuando duele todo, cuando todo atemoriza, y entonces, aunque quieras arrepentirte, ya no podrás. Hace muchos años un hombre escribió un poema sobre este tema que hablo. Había en el pueblo un muchacho que le gustaba el dinero, y se llamaba Gonzalo Cisnero González y Cruz, y vivía trabajando, y un sabio viejito le hizo un poema que empezó a tararearse por el pueblo y se hizo una realidad. González Cisnero González y Cruz gastó la juventud buscando dinero. Los años pasaron y ya envejecido González y Cruz
gastaba el dinero buscando juventud. Ya sin dinero y ya sin salud, ahí va González en un ataúd. Y esa es la obra del enemigo, parte el tiempo, como se lo robó a este muchacho y después que se arruinó, pasando hambre, tal vez adicto a las drogas debajo de un puente en una ciudad que ni siquiera el idioma conocía. Tal vez un día después de una borrachera de haberse metido un hartaz de marihuana, perico y todas esas cosas, cansado de aquella vida, sin un peso ni para tomarse un Alka-Seltzer para la gastritis, se acordó de que tenía un padre amoroso allá que lo amaba. Un padre que hacía 20 años él había olvidado. Y dijo, ¿cuántos jornaleros tienen pan y comida en la casa de mi padre? Aún los esclavos en la casa de mi padre, bajo la soberanía de mi padre, comen mejor que yo, que estoy comiendo aquí comida de puerco. Me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Tómame como uno de tus siervos. Porque él sabía que aún como un siervo en la casa de su padre, el amor del padre lo iba a cobijar y iba a estar mejor. Y echó a andar y se fue para allá. Y es lo mismo que le pasa a Carlos Calvo y a Otaola y a todo el mundo. Ellos están botando lo más preciado que tiene el pueblo de Cuba en el exilio, que es el tiempo. Se han votado 64 años. Y es hora ya de que el pueblo de Cuba, Otaola, vuelva a casa. Es hora ya, Carlos Calvo, que el pueblo de Cuba vuelva a su herencia eterna, la perla del Caribe. Aquella que dejamos opacar por la intolerancia, por el odio, por el rencor de una bárbara tiranía que alimentó durante 50 años Fidel Castro, su hermano 10 y ahora este otro que no tiene ni arte, ni pariencia, ni herencia en Cuba y que se quiere postergar en el poder chupando de la teta que ha desangrado a la nación cubana. No lo hagas por el encapuchado, hazlo por la pobre señora sastre, maestra costurera que ayer lloraba. Hazlo por los presos políticos. Hazlo por los niños que no tienen un vaso de leche. No lo hagas por mí si a mí no me hace falta nada. Yo no gano nada con que el exilio cubano se una. Yo no vivo de las redes sociales. Hazlo por tu pueblo, que es el primer deber de un patriota. No te juntes conmigo. Llama a Darwin. Llama a los que te son afines y empiecen a buscar una vía seria, con confianza, con honestidad, con perdón, con inteligencia, con suspicacia. Ese es un proceso como volver al pueblo de Cuba, anda por el expressway lamiendo botas y comiendo el pequeño vómito de perro. Es la premisa fundamental hoy de la lucha, la unidad del pueblo de Cuba. La receta para liberar a Cuba está en nuestra historia. No hay que salir a buscar la libertad tocando las puertas frente al jardín de la Casa Blanca. No hay que viajar. No hay que viajar. Un momento, por favor. I'm here again. I'm here again. Estoy aquí de nuevo. Nada que es un proceso y el manual está escrito. Eso está escrito, no lo inventó el hombre de la máscara. El hombre de la máscara no vino a decirle a la gente. Ese es el camino, sigan por él. Yo les muestro el camino porque en su ceguera olvidaron el camino está escrito. Y lo sabe el exilio histórico, y lo sabe Ángel de Fana, y lo sabe Juan Manuel Cao, y lo sabe Saúl Sánchez. Por eso Fidel se quedó allí, porque hizo a copia y calco lo que Martí hizo. Entonces, se habla con frecuencia de ese tirano y se le denigra en la impotencia porque no se pudo hacer nada contra él. Pero ese tirano inteligente, viste todo lo que hizo, como yo te conté, por esa inteligencia y por no olvidar la receta,
se quedó y murió en su cama y no lo picó un mosquito en vida. No triunfó por su inteligencia, triunfó porque aplicó la receta de Martí, pacificó al pueblo cubano, cogió la gallina arisca y la amansó, y después la metió en la cazuela y se la comió. Eso mismo hizo Temujin allá en el 1115-17, cuando las tribus mongolas peleaban y se mataban, y les dijo: el enemigo no es el mongol, el enemigo es el tártaro, es el chino, es el del reino de Xi'an allá en lo que sería Tailandia y Kampuchea. Ese es el enemigo del pueblo mongol. ¿Cómo vamos a pelear entre nosotros? ¿Quieres caer en la esclavitud de los tártaros? ¿Quieres que a tus hijos los empalen vivos? ¿Quieren que hagan una estaca, los claven por el intestino frente a ti para darte un escarmiento para que no te rebeles? ¿Eso quieres para ti? ¿Quieres que tus hijos sean sacrificios allá de una diosa elefante para que le corten las orejas y las lleven los reyes de allá? ¿Tú quieres eso? Entonces tienes que pacificarte. Entonces yo no estoy aquí para liderar nada. Hay líderes que están ahí. Yo estoy aquí para decirte: este es el camino, por aquí coge. Porque ellos no ven lo que yo veo. Porque en esta vida hay cosas que no se ven con los ojos físicos. Decía el Principito: porque en esta vida hay cosas que para verlas solo se ven con los ojos del corazón. Allí estaba el borracho. Y el borracho le contó toda la frustración de la vida. Y después se encontró el mecánico bajado con el avión. Y él empezó a echarle menos a la riqueza que él tenía. Yo tengo un volcán pequeñito y tengo una flor. Y son mi flor y mi volcán. Entonces, lo único que el pueblo de Cuba tiene es la unidad, que es esa florecita. Y ese volcán, que es su patriotismo. Tenemos que aprender que en las pequeñas cosas de la vida se hacen las grandes cosas de la vida. Mira el río. Salen de un pequeño manantial que se alimenta de acuífero, que se alimenta de las lluvias, que se alimenta de la evaporación del mar. Es un ciclo. Todo el mundo se necesita aquí. Todos somos imprescindibles para la lucha. ¿A qué le temes? ¿Al éxito de tu hermano? ¿Es que no podemos compartir la coexistencia pacífica? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Tú crees que el encapuchado quiere público? ¿A quién le dije jamás: abandona a Juan, no te suscribas al canal de Pedro, denigra de Mengano? Esa no es mi misión aquí. Esa es la obra del enemigo. Y yo ahí no voy a caer. Porque a mí, la Biblia dice: a quien Dios llama, capacita. Y cuando Dios le da a un hombre una misión, le da todo lo que necesita para cumplirla. Si no, no se la da. Dios tenía al profeta Elías. Era un hombre iracundo. Necesitaba someter ese carácter. Y le puso Dios ayudante a un hombre suave y manso, al profeta Eliseo. Uno en el carácter compensaba al otro. Moisés, un líder muy inteligente. Era tartamudo, pero le puso un nombre fácil de palabra a su hermano Aarón. Y así ha sido siempre. Porque Dios no hace nada incompleto. Y la Biblia dice: ciertamente Jehová os visitará y mirará la aflicción. Dios va a mirar. Dios va a mirar la aflicción del pueblo de Cuba. Y lo va a despertar en la compasión que va a generar un llanto desgarrador como el de la señora del otro día. Esa señora que lloró será el conducto que Dios utilizará para levantar los corazones rotos, las almas caídas. ¿Tú crees que Dios se saca los mocos? Y perdóname, Señor, por tomar ese ejemplo así contigo. ¿Tú crees que Dios está jugando a los yaquis? ¿Tú crees que la lucha espiritual que se libra en el corazón humano no se libra en los gobiernos de la tierra? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Es contra potestades, principados, fuerzas en las tinieblas y en la maldad. Y Dios ejecuta su obra. La obra de Dios es una obra extraña. Pero Dios sabe a dónde va a conducir al pueblo de Cuba.
Y Dios sabe dónde va a terminar todo y va a terminar con un final feliz. Dios no juega a los escondidos. Dios no tira las cartas. Dios no tiene una tabla de Ouija. Dios sabe el principio y el fin y guía a los hombres y a sus destinos con su brújula de justicia y verdad, aún en medio del más embravecido y turbulento mar. A Dios no se le pueden poner zancadillas. Su ojo recorre como un águila, dice el Salmo, todos los confines de la tierra y mira en silencio la obra de los hombres. Y ahí está el caso. Está el rey David, un hombre que conocía lo que había que hacer, y manda el ejército allá a las tierras de Moab, porque un tiempo antes había muerto su amigo rey Naas, que lo había ayudado en los días que él era fugitivo de Saúl, y mandó embajadores para sentirse, mandar el pésame por la muerte de su amigo, y el hijo no lo quiso porque tal vez no lo conocía. Y cogió a los enviados y les quitó la ropa por las nalgas y les afeitó la barba y los humilló, porque se dejó llevar por el consejo de la necedad. Y David dijo: quédense en la frontera y cuando la barba os crezca, entren a la tierra de Israel. Y al año siguiente mandó al general Joab con el ejército para cobrar esa afrenta. Y dice la Biblia que mientras se paseaba por las terrazas del palacio, vio allá una mujer hermosa que se bañaba. Él sabía lo que tenía que hacer, porque la Biblia condenaba quedarse con la mujer del prójimo. Pero Satanás lo tentó y se quedó a mirar y le entró el veneno del mal por el oído. Y la codició en su corazón y pecó y la mandó a buscar. Y como era el rey, la poseyó, la tuvo, la disfrutó. Y la mujer salió embarazada. Y no fue la venganza divina, fue la consecuencia de su error. Porque el que se acuesta con una mujer que ovula y él produce espermatozoides, inevitablemente va a haber un ser que va a nacer nuevo. En esas primeras 48 horas donde comienza la subdivisión celular, de que 2 células producen 4 y 4, 8 y 16, 32, 64, 128. Y así, en ese momento, donde nace el huevo cigote, donde el espermatozoide entra al óvulo, ahí David firmó su sentencia de muerte. Porque el pecado que quería esconder crecía como una víbora incubada dentro del vientre de la mujer que cogió y se abusó de ella. Y ahora vienen las consecuencias. La mujer le hace saber que está embarazada. ¿Cómo escondo el pecado? Es el rey. Y manda a buscar al general y lo emborracha y lo manda para que se acueste con ella y en su borrachera olvide y tapar el pecado. Pero desde el cielo el ojo de Dios como un águila recorría la tierra. Y dice la Biblia, y todo el mundo pagó en silencio y Jehová miró. Pero aquellas cosas a Jehová no le gustaron en su corazón. Y pasó el tiempo. Y cuando vio que el general Urías no quiso aceptar por esas cosas que la vida tiene, porque Dios hace a los hombres, era un heteo, era el último reducto del imperio hitita, del que descendían los cartagineses, estaba allí en la costa de Tiro y Sidón, allí en las ciudades de Gaza, de donde era el gigante Goliat, allí en Ecrón, de donde eran los filisteos, que eran esos fenicios que tenían el comercio en el mar, que hacían aquellas buenas púrpuras con un caracol que cogían allí. Esa púrpura que tanto gustaba a los españoles y a los romanos. Y le fue fiel, y aunque no era de la tierra de Israel y aunque no conocía a Jehová, tenía dignidad, porque cuando Dios embiste al hombre, a cualquier criatura en cualquier lugar, lo viste de dignidad. Somos nosotros quienes nos las dejamos arrebatar. Y el hombre tenía honor y no se acostó. No dijo nada para no afectar los intereses y la moral de su mujer, que se dio cuenta que era inocente, pero no se acostó con ella. Y se fue. Y David, antes de irse, despachó el correo militar, porque era general Urías heteo, hitita. Un hombre que vino creyendo en David, en la religión judía, que abandonó el paganismo, su religión, que adoraba a los Baales,
a la diosa Tanif, que hacían sacrificios humanos en Baal Zebú, en Baal Sepor, que cogían a aquellos niños vivos y se los tiraban a un buey de bronce hueco por dentro con una palangana para que se cocinaran vivos, y mientras el olor subía a aquellos templos, en aquellas aberraciones, los sacerdotes hacían un culto a Baal cortándose para regar con su sangre la penitencia que le iban a pagar a su Dios porque no llovía, porque alguna enfermedad terrible mataba a su pueblo. Y lo llamó y le dijo, mira, esta es la correspondencia militar, se la llevas al general Joab. Y era tan fiel el hombre que ni siquiera la abrió, porque el hombre que es íntegro en todo, aunque le cueste la vida. Y el hombre le dijo, mire general, el reino está bien, su majestad está bien, todo está bien por allá, hay paz, hay prosperidad, vine a incorporarme, deme el mando de mi tropa, voy, aquí le manda la correspondencia. Y Joab abrió, y la carta decía, Joab, cuando esta carta llegue a ti, cogerás al general Urías y lo pondrás cerca de la muralla donde es más recia la batalla, y cuando los arqueros del muro lo hieran, abandónalo allí para que muera, y cuando pida ayuda, déjalo allí para que se desangre. Y Joab, que era un soldado, y que las órdenes se cumplen y no se discuten, hizo lo que el rey decía. Efectivamente ocurrió tal como te comenté. Lo pusieron allí, los arqueros lo hirieron, pidió ayuda, y el corneta de Israel tocó el cuerno, y la gente se retiró, y dejaron allí que el hombre muriera y lo masacraran desde la montaña acribillado a flechas. Y todo quedó en calma, y mandó una carta, Señor, la tropa está bien, estamos en campaña, todo bien, el general Urías ha caído. Y David le dijo, no te preocupes, son las cosas de la guerra. Pasó el tiempo, se acabó la guerra, todo el mundo volvió, el general Urías lo enterraron y todo el mundo lo olvidó. Y el día que nacía el niño, que se hacía banquete, que invitó a todos los grandes del reino para comer y beber, para disfrutar que había nacido un nuevo principito, engalanado con los mejores perfumes, con su mujer allí, los buenos comidas, los buenos vinos, el pueblo de Israel, día de fiesta nacional, carnaval, el rey paga para celebrar. Todo había quedado bien, todo me salió de maravilla, sigo siendo el rey, no pasó nada, me quedé con mi moral y un nuevo hijo tengo en la familia. Pero el ojo de Jehová miraba como un águila que recorre toda la tierra y a Dios aquello no le gustó. Invitó a todo el mundo, pero no le mandó una invitación al profeta Natán, aquel profeta que siempre le dijo que no tenía que hacer aquello u esto. Y un buen día, cuando ya estaban celebrando y todo el mundo estaba contento, todo el mundo sentado en la mesa para comer, los príncipes, los generales, las familias de la nobleza de Israel, el que anunciaba en el reino tocó el palo y dijo, tan, el profeta Natán solicita audiencia con el rey. Natán, dijo David, oh mi amigo, oye qué felicidad, llegó Natán. ¿Cómo estás mi hermano? Ven, siéntate, tómate una botellita de vino. Y dice, no rey, yo no vine aquí a eso. Pero ven, siéntate, después hablamos, ¿qué tiempo? ¿Te acuerdas cuando estábamos por allá en la guerra huyendo? Oye, Natán es tremendo amigo fiel, ¿te acuerdas Natán cuando nos robamos la yegua aquella por allá y tuvimos que escapar porque Saúl nos mataba? Sí, majestad, pero yo no vine aquí a eso. Yo vine a decirle a usted que tengo un problema, un asunto. Y ahí le cuenta la historia de la ovejita que todo el mundo conoce. Que un hombre pobre tenía una ovejita que comía en el mismo plato, que la quería, que dormía con la misma cobija. Y un viajero vino a ver al rico y el rico, no queriendo matar su ovejita, fue y mandó a los guardias, le quitó la ovejita al otro. Y el hombre se quedó llorando y triste porque nada más tenía esa ovejita. Y David, que era pastor de ovejas y que en su niñez había aprendido a amar el rebaño, a luchar contra los lobos, a cuidar los corderitos, que tenía un amor enorme porque era pastor, aparte de músico, antes de ser rey, le dijo, el hombre que hizo eso es digno de muerte y tendrá que pagar 5 veces el tanto de la ovejita. Y alante de todo el reino, Natán le dijo, tú eres ese hombre. Tú mataste al general Urías por quedarte con su mujer, le embarazaste, y como él no quiso ser víctima de tu trampa y de tu mentira, lo mandaste para que muriera por la espada de los moabitas. Oye la sentencia. Tú viste que tú lo hiciste escondido.
Uno de tus descendencias se va a acostar con tu mujer a plena luz de Israel. Tuviste que él murió por esa espada, tú te pasarás la vida entera huyendo de la espada del enemigo. Y ese niño que está ahí, cuando yo dejé esto morir, y le dijo, no pidas misericordia porque no va a vivir. Porque asesinaste al general Urías y estás cosechando las consecuencias de tu error. Y eso mismo le ha pasado al pueblo de Fidel y de Raúl. El pueblo está cosechando los errores de su elección. Taparon en la complicidad con un tirano toda la barbarie que en esa tierra se ha cometido. Y personas inocentes como esa señora que ayer lloraba, tiene que pagar las consecuencias inevitables de la ceguera de un pueblo que se perdió detrás de un lobo miserable en el bosque traicionero de la vida, del abuso. Ese pueblo miliciano que hoy se muere, dio patá, dio piñazo, vociferó por las calles de Cuba y por todos los pueblos pedía paredón. Los padres olvidaron hasta los hijos y le decían a los hijos, si te vieras contra Fidel, yo mismo te llevo preso, porque Fidel Castro es Jesucristo que volvió a la tierra. Y paga el inocente con el culpable. Dice la Biblia, pagará el inocente con el culpable. Y dice la Biblia, pagará el inocente con el culpable. Porque es consecuencia inevitable de la maldad de una nación. Y ahí está el problema. El pueblo de Cuba cosecha el fruto de su elección. Pero por la misericordia divina, Dios ejecutará en el pueblo de Cuba su obra extraña. Y Dios tiene un plan trazado y todo va a ir acorde a lo que Dios ha designado para el pueblo de Cuba. Porque Dios no lo puede encasillar nadie. A Dios nadie lo puede meter en un combate donde Él sea el desfavorecido. Te pongo el último ejemplo y te dejo y me voy para que te vayas con esta verdad en la mente, para que veas dónde la capucha cimienta su esperanza eterna de que Dios un día le pondrá fin a el sufrimiento del pueblo de Cuba y lo hará en un grupo de hombres, no en un hombre, en un grupo de hombres que su espíritu levantará en ellos a través de los santos ángeles la conciencia. Cuando vean y sus espíritus se horroricen por el terror que causa, como mismo pasa con esa señora. Dice la Biblia que le trajeron una mujer al Señor, una ramera, una mujer que había sido acogida en el acto mismísimo del adulterio. Y los saduceos y los fariseos se la trajeron a Cristo para ver qué decía. Pero la trajeron con una intención. Porque en la tierra de Israel, según Deuteronomio, la segunda ley, antes de entrar a Canaán, Dios le vuelve a dar la ley. Por eso Deuteronomio significa segunda ley. Y decía que la justicia solamente la podía dictar en el país los jueces, que eran los que estaban capacitados. Pero tampoco nadie podía ser culpable de un pecado, porque entonces él en su complicidad pagaba las consecuencias del castigo del pecado del cual él fuera cómplice. Y le trajeron la mujer a Cristo, una trampa que Satanás le tendió. Pero como Cristo era el Hijo de Dios, y a Dios no hay quien lo meta en una situación del cual él no se puede defender, le dijo, ¿qué pasó? Dice que fue cogida en el adulterio. ¿Qué tú dices, maestro? Él cogió y se puso a escribir en el suelo. La mujer ramera no es María Magdalena como la gente dice. Eso fue un error de un sacerdote católico del siglo VI. Eso no tiene nada que ver con eso. La mujer ramera y María Magdalena, la hermana de Marta y Lázaro, no tiene nada que ver con eso. Y se puso a escribir en el suelo y dijo, el de vosotros que no tenga pecado que tira la primera piedra. Ladrón, mentiroso, impío, profano, tirano, cruel, abusador, asesino, pederasta, pedófilo, violador. Y todo el mundo fue viendo su pecado. Y todo el mundo dejó la piedra y se fue. Y él le dijo, ¿dónde están los que te condenan? Y ella dijo, todos se han ido, Señor. Y le dice, ¿y tú, Señor? Y él le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Al pueblo de Cuba Dios le dice, ni yo te condeno, vete y no sigas en tu impiedad. Sigue luchando por la unión. Sigue creyendo en que los líderes de tu pueblo se pueden levantar. Son los únicos que tienen la fortaleza, el conocimiento, el dinero
para poder guiar el pueblo de Dios. Cuando Moisés sacó el pueblo de Egipto, salió adelante como el líder con la vara, pero organizó las tribus, y por las tribus los ancianos de cada tribu y los líderes de cada tribu, porque es una obra común, todos tenemos que cooperar. Nadie es tan pobre que no pueda dar, ni nadie es tan rico que no pueda dejar de dar. Todo el mundo tiene algo que dar por esta obra. Es una obra de los desterrados de la tierra, de los que un día fuimos arrancados de nuestra patria por la barbarie. Por eso hay que levantar el nacionalismo, el espíritu patrio, no cimentado en fanatismo, sino en el amor y en la justicia, de hacerle redención a los hermanos de nuestra tierra que se quedaron allí. Y si no quieren luchar, como siempre digo, más adelante, si este canal sigue creciendo por la bendita gracia de Dios, voy a contactar con los fieles que están ahí, voy a reunir con ellos, y entonces vamos a coger y vamos a hacer un fondo común entre todos para empezar a juntar dinero y comprar algo serio para rescatar a nuestro pueblo de la barbarie del comunismo. Dios es el único que puede darle solución a su pueblo, al pueblo de Cuba. Dios tiene un futuro preparado para nuestro pueblo. Desalentarnos, pelear entre nosotros, rendirnos, esa es la obra del enemigo. Ese espíritu no es de Dios. Dios no es un Dios de derrota, ni de desánimo. Los quiero mucho. Se me cuidan mucho. Ya no hay más directa por hoy. Mañana voy a tratar a ver qué hago temprano en la mañana, sobre las 9 o en la tarde. Cuídense. Libertad, libertad, libertad. Necesitamos unión. Esa es el eje donde se va a mover el carro de nuestro pueblo. La unidad es el eje donde se moverá el carro. Es el volante del reloj de nuestro pueblo. Tú sabes que un reloj tiene la tija, la corona, la rueda central, el volante, y que todo funciona sincronizado. Si no hay función sincronizada desde el volante hacia la rueda central, hacia la tija y hacia todo lo demás, el reloj no puede funcionar. Entonces la unidad con el espiral del volante, que es el alambrito finito, es la clave esencial para lograr la libertad. ¿A qué le teme el comunismo? A la inteligencia. El comunismo le tiene miedo al carisma de un líder, le tiene miedo al poder de dicción. No hay nada más poderoso que la palabra para destruir una tiranía. Las palabras son más fuertes que las armas, para liberar o para someter. Con la muela Fidel Castro sometió al pueblo de Cuba y lo encantó. Con la muela Satanás hizo pecar a la mujer y llevó el pecado al hombre. Cuando le dijo, aunque Dios os ha dicho que no comáis de los árboles del huerto, empezó a hablar la lengua. Dice la Biblia, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra. Lo más poderoso que es la palabra. No dice que la hizo con sus manos, no dice que la hizo con una bomba atómica, dice que por la palabra de su boca. Y la lengua bendice y maldice. Come y escupe. Así que Dios los guíe y Dios los ayude, y no podemos perder la fe. No podemos perder la fe porque el enemigo lo que quiere es desalentarnos, es matarnos. Es que tú te conviertas en un inmigrante para que olvides a tu pueblo. La gente está equivocada entre exilio y emigrante. Yo soy un exiliado. Yo no soy un emigrante. El emigrante es el que parte a buscar mejor vida. El exiliado es el que le han arrebatado su tierra, pero que sueña con volver a ella. Pasaron 70 años y el pueblo de Israel volvió a Egipto. Volvió a Israel. Y cuando pasaron los 70 años, que Daniel cogió los libros y empezó a revisar la profecía del profeta Isaías, Jeremías, que decía que después de los 70 años, se echó a orar, le dijo, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Ya se cumplieron o se están a cumplir los 70 años del jubileo de nuestro pueblo y no pasa nada. Señor, el imperio sigue igual, el paganismo sigue igual y el pueblo tuyo sigue desterrado aquí.
Yo no veo al rey diciendo que va a dar un decreto para que volvamos. Y cuando a Daniel se tiró de rodillas y hizo la oración y el ayuno y estaba triste, dice la Biblia, por el problema de mi pueblo, vino el ángel y le dijo, vine porque el príncipe de Persia, Satanás, se está resistiendo, porque el maligno tiene poder y en la persona de un demonio estaba influyendo para dejar el pueblo. Y lo hace sometiendo en los tiranos la ambición, el amor al poder. Y ahí Dios tiene que enviar sus ángeles para que trabajen en coordinación con el hombre. Porque el mal y la opresión y la tiranía no es de Dios. Y Satanás trabaja con los tiranos para someter a las naciones, para degradar los espíritus. Tú mira un muchachito que tiene síndrome de Down. Es una caricatura el rostro del niño de un ser humano normal. Porque los seres humanos normales no padecen esa malformación que produce ese síndrome. Eso es la obra de Satanás, de formar en el hombre la imagen y el carácter del Creador. Por eso es que él quiere convertir a la humanidad en homosexuales y en lesbianas que no se reproduzcan. Por eso tanto empeño en el movimiento LGTBI. Por eso hacer cambiar el matrimonio para destruir el plan de Dios en la tierra. Porque como él no puede crear, entonces el hombre que sí tiene la capacidad de crear, en ese trabajo conjunto del hombre y la mujer, el hombre y la mujer se fusionan y dan un individuo a imagen y semejanza del Creador, como dice la palabra de Dios. Y como él no puede crear, entonces siente envidia y destruye toda la obra del Creador a través del homosexualismo y a través de estas enfermedades que destruyen la imagen de Dios en el hombre. Entonces es parte de un plan satánico. Y la tiranía comunista en el mundo es lo mismo. Esa es la agenda de Lucifer. Pero Dios es más poderoso. Y la verdad va a triunfar. Y la libertad se va a imponer. Faraón no pudo contener al pueblo. El reino de Babilonia tuvo que dejar con el decreto de Ciro partir a la nación. Naamán no pudo ahorcar a Mardoqueo en la horca. Allí estaba Esther. Y utilizó la dignidad de la reina Vasti aquel día, cuando no quiso desnudarse, para que le cediera el lugar para que llegara Esther. Movió Dios la ficha, no sacrificó a Vasti, ella no sacrificó su honor, se quedó con toda la dignidad y entonces la quitó de en medio con toda su dignidad y vino Esther para malograr los planes de Amán Agageo. Porque la gente no sabe lo que es con el tema de Amán en la corte de Mardoqueo en los días del imperio del emperador Asuero. Cuando Dios le dio la orden a David, a Saúl, y le dijo a través del profeta Samuel, ve y destruye a Amalek. Dios se lo dijo, porque en su sapiencia, él estaba viendo 800 años después allá en el imperio persa, que un descendiente de esa maldad de Agat, rey de Amalek, iba a heredar la maldad y la venganza y iba a poner en exterminio al pueblo de Dios allá. Por eso Dios le ordenó que destruyera a Amalek y le dijo, no dejes ni niño, ni mujer, ni ganado, ni nada, borra todo eso del mal, eso es veneno, bota, quítate toda esa contaminación. Pero dice que porque el rey Agat, rey de Amalek, le pagó a Saúl por el dinero y buenas cosas, le perdonó la vida a Agat, rey de Amalek. Pero dice que un hijo de él, de su descendiente, huyó y se fue a la tierra de Persia. Y allá crecieron generación tras generación, preparando el plan de venganza contra el pueblo de Israel. Si lo hubieran matado aquí a todos, se hubieran evitado el exterminio en el día de Purín, allá el día del perdón. Porque Dios mira el futuro. Y Dios miró el futuro del pueblo de Cuba. Y Dios sabe cuál es el futuro y sabe cuándo va a intervenir. Ahora tenemos nosotros que actuar. A Dios orando y con el mazo dando. Buscando la unión, el perdón, la reconciliación, sin chisme, sin brete, sin intriga, sin desconfianza. Y tú verás como Dios ciertamente nos visitará y mirará nuestra aflicción. Los quiero mucho. Que se me cuiden por ahí.
Edúquese, lea, no le crea al encapuchado. Perdóneme si de vez en cuando a algo se me va un dato, alguna bobería. Son muchas cosas. Pero aquí estamos y seguimos aquí. Que Dios los ayude a todos. Se me cuidan por ahí. Que viva la libertad. Hagan suyo esa parte del himno que dice: en cadenas vivir es vivir, en afrenta y oprobios sumidos. Los quiero mucho. Bye bye. A todos sin excepción los quiero.